para respetar un poco los tiempos, aunque falta Vicente, seguramente llegará en los próximos minutos. Empezamos de una vez, les doy la bienvenida, gracias a todos por venir a esta sexta sesión del seminario Gobernando lo Urbano. Hay lugar, Sergio, ahí. Hoy tenemos el placer de tener a la doctora Alejandra Leal con nosotros. Alejandra es antropóloga de la Universidad de Columbia. Actualmente es profesora investigadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Ciencias y Humanidades de la UNAM, gracias. Y bueno, y lo que nos va a presentar es el texto que ya todos tienen, que la traducción, digamos, del título es Asegurando la calle, renovación urbana y la lucha contra la informalidad en la Ciudad de México. Después de la presentación de Ale, Carlos nos va a dirigir algunas palabras, comentarios del texto, y después abrimos para que entre todos comentemos, reflexionemos, tengamos una discusión muy rica y enriquecedora. Así que Ale, muchas gracias por venir. Bueno, pues gracias a todos por venir y gracias a Verónica y a Vicente y a Julián, que no está aquí hoy, por haberme invitado. Me da mucho gusto estar en este seminario, que digamos es muy cercano a un seminario que solíamos tener en la UNAM, que trabajaba temas parecidos. Este seminario ya no está vigente por ahora, o por lo menos está como una especie de paréntesis, y entonces me da mucho gusto como venir a hablar de temas que me interesan mucho en este seminario. Entonces les voy a, asumiendo que, digamos, que el texto se circuló y que todos lo leyeron, mi presentación está enfocada más a dar un contexto de, digamos, en dónde cabe este capítulo y un poco solo los argumentos generales. Bueno, primero lo que leyeron es un borrador, es decir, es un borrador ya terminado que está siendo ahora revisado por los editores de un libro que se llama Future Proof, en inglés, Security, Aesthetics and the Urban Imaginary, y es un libro editado por dos colegas en Estados Unidos, Daniel Goldstein, que es antropólogo, que trabaja sobre Bolivia, especializado en temas de seguridad, y Ashner Gertner, que es un geógrafo. Ambos están en la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey. Ashner Gertner es un geógrafo que ha trabajado temas de renovación urbana, pero pensando, digamos, la estética en los procesos de renovación. De hecho, tiene un libro que se llama Rule by Aesthetics, Slum Clearance in Delhi o algo así. Entonces, estos dos investigadores como que se unieron con sus temas respectivos, uno que ha trabajado mucho tiempo la seguridad y el otro que ha trabajado la dimensión estética en el espacio urbano. Entonces nos invitaron a una serie de investigadores, es un volumen multidisciplinario que reúne antropólogos, geógrafos, sociólogos, un historiador, para reflexionar colectivamente, pero cada quien desde su disciplina y desde su campo de estudio, sobre la seguridad, pero entendiendo la seguridad de una manera muy específica. Primero, ellos nos invitaron a pensar la seguridad como un sitio o espacio de disputa en el que se juega la soberanía del Estado y su capacidad de asegurar a poblaciones y espacios, pero también pensar en la seguridad como algo que se alcanza mediante una negación. Es decir, algo que se alcanza cuando la amenaza futura, una amenaza futura, real o imaginaria, no se materializa, y cuando los riesgos vinculados con esa amenaza se mitigan. Entonces, para ellos, o lo que nos invitaban a pensar, es cómo la provisión de seguridad implica la puesta en escena de una ausencia, de una capacidad preventiva que se materializa en objetos, que puede ser desde un chaleco salvavidas hasta un muro, y en prácticas concretas, como la revisión en un aeropuerto, digamos, la interacción o el cruce de una frontera y la interacción con los agentes migratorios, o la presencia policial en la calle. Es decir, la seguridad entendida en términos muy amplios, pero materializada en objetos y en prácticas concretas. Y entonces nos invitaban a pensar la seguridad como una sensibilidad, es decir, como algo que se siente
y no solamente como algo que se piensa o como algo racional. Por ejemplo, la sensación, es decir, pensar en la seguridad como una sensación, la sensación que uno tiene cuando pasa por un punto de seguridad, un checkpoint, o cuando se siente observado por una cámara de seguridad. Y ese es precisamente pensar la dimensión sensorial de la seguridad de acuerdo con los editores, lo que nos invita a pensar su dimensión estética. Es decir, pensar en la dimensión estética de la amenaza, digamos, materializada en un muro, o de la amenaza materializada en la figura de un terrorista musulmán. Entonces, nos invitaban a pensar cómo es que la seguridad se ve o se siente, incluso cómo huele la seguridad, y cómo estas representaciones, digamos, sensoriales, sirven para organizar la vida social y política y para recrear colectividades. Entonces, digamos, este es el contexto del volumen en el que me invitaron a participar. Cuando me invitó Daniel Goldstein, específicamente, me invitó porque conocía el proyecto en el que estoy trabajando ahora, es decir, un proyecto de investigación en curso sobre políticas de renovación urbana y concretamente sobre la instalación de parquímetros y la renovación del paradero de Chapultepec. Y cuando Daniel me invitó, me dijo, pues estaría muy interesante que pensaras justamente como estos dos proyectos de renovación urbana como proyectos o sitios en los que se pone en escena una idea de seguridad e inseguridad que está profundamente vinculada a una idea de cómo debe ser la ciudad cosmopolita, es decir, a una cierta estética de la ciudad y también a cómo debe ser habitada esta ciudad. Entonces, digamos, esta era una invitación bastante amplia, obviamente yo podía hacer lo que quería con el texto. Entonces, cuando empecé a pensar qué es lo que quería escribir y a revisar como una vez más la literatura o la bibliografía, sobre todo antropológica, que es mi disciplina, sobre seguridad, me llamó mucho la atención justamente una ausencia en esta literatura o en este campo de estudios, y era como la idea de seguridad como safety, o sea, como estar a salvo, y como una cosa personal, o sea, como estar a salvo de manera personal, como personal safety, dejaba de lado la mayoría de las discusiones. Es como si la palabra seguridad significara eso y no tuviera todo este otro significado que viene asociado con la idea de seguridad social. Como si en la discusión sobre seguridad como safety no cupiera la discusión sobre seguridad como, digamos, como una serie de derechos sociales y colectivos que además son garantizados por el Estado. Entonces, digamos, decidí dirigir mi capítulo, pensar mi capítulo a pensar, digamos, esta doble dimensión de la seguridad y justamente a pensar, digamos, era una cosa que yo ya había pensado, pero digamos, yo no me identifico a mí misma como una experta en seguridad, aunque sí había pensado mucho en cuestiones de seguridad por los temas que trabajo. Y creo que me pareció importante que la contribución justamente fuera a discutir cómo el énfasis de la seguridad como estar a salvo, es decir, como safety en inglés, es inseparable, o no lo podemos pensar sin pensar en el desvanecimiento de la seguridad social como un derecho colectivo. Entonces este es el argumento del texto, que es solo cuando la seguridad social se desvanece como realidad o como aspiración, que la idea de seguridad como estar a salvo de manera personal, de personal safety, cobra centralidad. Entonces, un poco cuando empecé a desarrollar esta perspectiva, pude como desarrollar más explícitamente un argumento que ya había trabajado en textos previos sobre cómo lo que se ha llamado, no necesariamente correctamente, pero lo que se ha venido a llamar en la criminalización de la pobreza en la Ciudad de México, que ha sido puesta en escena, por ejemplo, como en leyes muy concretas como la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, o en programas de limpieza del espacio público, se fundamenta en una transformación de la idea de seguridad en México, de la seguridad social al estar a salvo del peligro, así como en una transformación de la misma colectividad cívica o la misma idea de colectividad cívica, es decir, quién puede pertenecer a la colectividad cívica y quién queda fuera.
digamos, esto lo vinculé también a un tema que me ha interesado a lo largo de mi trabajo, que es pensar digamos, las transformaciones neoliberales o los procesos de neoliberalización en México, no solamente con una serie de políticas económicas. El neoliberalismo se ha vuelto como una especie de término paraguas que todo el mundo usa como si nos permitiera explicarlo todo. Y yo he tratado de pensar mucho en cómo el neoliberalismo ha implicado o viene de la mano, es inseparable de una especie de resurgimiento de los lenguajes políticos liberales en México, y no solo en México, digamos a lo largo del mundo, cómo hay una especie de hegemonía de los lenguajes políticos liberales que, digamos, con un énfasis en la autonomía personal, en la responsabilidad, y cómo dentro de esta, digamos, de estos lenguajes hegemónicos liberales se producen ciertos cuerpos, ciertas prácticas como abyectos, como fuera de lugar, y como fuera, digamos, de la colectividad urbana. Y entonces, pensando en estas transformaciones neoliberales, o más bien pensando en mi argumento sobre la seguridad, queda claro que digamos, este desplazamiento de la seguridad social a la seguridad personal, o de, digamos, de social security to personal safety, como lo pongo en el texto, es parte también de las transformaciones neoliberales. Y entonces, un poco siguiendo la invitación de los editores del volumen, lo que busco argumentar en el texto es cómo es en este contexto digamos, las leyes y las regulaciones que acompañan a los procesos de renovación urbana representan o construyen a los pobres, la presencia de los pobres urbanos en el espacio público, no solo como peligrosos, digamos que eso es una constante a lo largo digamos, es constitutiva de la idea de la ciudad, ¿no? que hay unas figuras criminales y peligrosas, pero de manera más específica para este caso, en términos de obstáculos físicos, que tienen que ser, digamos, removidos, quitados, para lograr digamos, una ciudad cosmopolita, estéticamente adecuada, etc. Y entonces, un poco para hacer ese argumento, una parte del texto lo que busca hacer es recuperar de manera muy breve, porque es un artículo breve, un cierto argumento histórico que da cuenta de las formas precarias de inclusión de las que fueron beneficiarios los pobres urbanos durante buena parte del siglo XX. Y ahí, digamos, sobre todo me baso en trabajos de colegas como el de Rodrigo Meneses, que ha trabajado justamente eso, incluso el trabajo de Verónica Crosa, digamos, cuáles fueron los mecanismos corporativos mediante los cuales los pobres urbanos recibieron cierta seguridad, tuvieron acceso a ciertas protecciones que, digamos, necesariamente fueron precarias, pero que existieron, digamos. Y esas formas de inclusión, precarias, limitadas, pierden legitimidad con el avance justamente de los lenguajes y proyectos políticos liberales que resurgen a partir de la década de los 80s y, como ya dije, enfatizan la idea de responsabilidad, de autonomía, etc. Entonces, mi argumento es que es justamente en este contexto en que los informales no tienen cabida en la colectividad cívica, y sobre todo es muy importante cómo estas actividades han sido evacuados del universo del trabajo socialmente reconocido. Y entonces son a la vez vistos como parásitos, como figuras peligrosas y como obstáculos, digamos, como obstáculos que tienen que ser removidos. Parte del argumento, y me interesan mucho los comentarios de Carlos en este respecto, es que este campo difuso, heterogéneo, ambiguo, que se llama a sí mismo, digamos, movilidad urbana o movilidad sustentable, que es una serie de expertos, activistas, gente que hace política pública, etcétera, de alguna manera participan de esta construcción de los pobres urbanos, digamos, de los informales que ocupan las calles de la ciudad, como obstáculos que tienen que ser removidos. Es decir, mi argumento es que en este contexto, para digamos, esta mirada muy especializada, muy técnica, cuesta mucho trabajo, digamos, efectivamente sus actividades no son trabajo socialmente reconocido, y entonces es muy difícil verlos, digamos, como trabajadores,
o entender la informalidad como un problema urbano que requiere, digamos, de soluciones mucho más complejas de política pública y efectivamente son vistos como obstáculos que tienen que ser removidos. Entonces es un poco el argumento del texto y al final, de manera muy breve, hago un análisis de la manera en que las de por sí precarias condiciones de trabajo de los pobres urbanos en el espacio urbano han sido mucho más precarizadas. Y en concreto, el ejemplo de esta mujer que trabaja, digamos, en el caso del paradero de Chapultepec, en que, como vieron en el texto, los vendedores fueron expulsados. Si bien antes, digamos, la seguridad física de los trabajadores callejeros y su capacidad de estar en el espacio era negociada colectivamente, es decir, había un líder que negociaba con la policía, y a cambio de esa protección los vendedores pagaban una cuota, etc. En este caso se individualiza y entonces es cada vendedor que tiene que negociar de manera individual con la policía, lo cual hace, digamos, de su propia capacidad de trabajo sufre de una precarización todavía mayor. Entonces es un poco como los efectos de esta transformación, de este desplazamiento de la seguridad, de lo social a lo individual, digamos, del bienestar colectivo a la personal safety. Que ese es un poco a grandes rasgos el argumento, el contexto del texto y bueno, quisiera escucharlos, pero antes que nada quiero aquí agradecer públicamente a las personas que hicieron el trabajo de campo conmigo y cuyos materiales están, digamos, plasmados en el texto, y es Laura, que está aquí, Alvarado, Carlos Arroyo y Gala Menéndez. Ellos tres estuvieron haciendo trabajo de campo, de hecho, algunas de las anécdotas que están discutidas son observaciones que ellos hicieron, entonces, bueno, les agradezco mucho estar aquí. Gracias por la oportunidad. Carlos, ¿sí? Bueno, yo también agradecerles la oportunidad de comentar este texto que, bueno, particularmente me genera un interés completo, ¿no? En cuestiones tanto teóricas, metodológicas y empíricas, ¿no? Incluso cosas que ya habíamos medio dialogado ahí ahora sí que en la informalidad, ¿no? Algunas cosas que estábamos pensando y algunos, bueno, hasta cuestionamientos que trataba de hacerle a Alejandra ahí sobre algunos métodos y formas de abordar algunas cosas. Entonces, bueno, voy a tratar de señalar como algunos aspectos que me parecieron relevantes y que podrían como abrir el debate desde la lectura que le di al texto. Y me parece como fundamental la forma en la que se plasma la idea de cómo conceptos o ideas particularmente dentro de un contexto urbano actúan, ¿no? Y entonces ahí la cuestión es cómo hacemos para observar eso, ¿no? Y una forma que me pareció muy interesante dentro de este texto es encontrando estos sucesos particulares o elementos coyunturales, ¿no? Como se le podría llamar, que en este caso es el proyecto del CETRAM y los parquímetros. Entonces, a partir de estos dos se empieza a ver cómo hay discursos, ideas, conceptos, personas alrededor de todo esto, ¿no? Y que finalmente, bueno, el texto busca redondearlo a través del concepto de seguridad, ¿no? Me pareció muy relevante también el análisis que se hace de cómo se genera un proceso de lo que yo le llamé cosificación, ¿no? O bueno, como les llamamos tú, la generación de obstáculos. Que suma, ¿no? Se va sumando otras ideas o conceptos como el de la movilidad sustentable también, que es algo que ya profundizaré ahora, y cómo este proceso de cosificación sumado a estas ideas, a estos actores, a estos agentes, trata de ejercer un gobierno, por así decirlo, dentro de lo urbano. Y a través, bueno, particularmente el texto, de la expulsión de lo que se considera amenazante. Entonces, la lectura que yo le di a este texto fue ver el elemento de seguridad como uno de los, como una parte, viendo a la ciudad cosmopolita como la gran idea, ¿no? Que está compuesta por diferentes elementos. Uno de ellos es el discurso de la seguridad, ¿no?
Y ese discurso de la seguridad trata de desaparecer actores a través de su objetivización, ¿no? Pero hace aparecer otros también, ¿no? Hace aparecer otros nuevos actores, como la cuestión de las plazas o los parquímetros, sumado, digamos, o brotando de este discurso de la seguridad, ¿no? Entonces esta ciudad cosmopolita, este ente llamado ciudad cosmopolita, que es cambiante, que bifurca y que retoma muchas cosas, también hace uso, ¿no? de órdenes legales, ¿no? De leyes, de reglamentos, etcétera. Entonces desde ahí hay un avance, y también me pareció muy interesante la lectura que se le da también a recoger medios de información, discursos, debates desde redes sociales, etcétera, y cómo también esta ente ciudad cosmopolita suma el discurso de movilidad sustentable. Yo lo pongo al mismo nivel que el de seguridad, es la lectura que yo le traté de dar. No creo que la seguridad sea parte de, sino creo que dentro del discurso de la movilidad sustentable, la seguridad es uno de los discursos que tiene. Me resultó muy interesante esta cuestión metodológica de entender también un efecto visto desde lo empírico, cómo se trata de describir un proceso que no solo está en lo que se vive, ¿no? Sino también viene de procesos globales, como es este concepto de la movilidad sustentable. Entonces, el plantear este concepto de lo urbano como un estilo de vida, una especie de lo que Paul Hess le llama como el urbanismo late, ¿no? Que es como queremos tener Starbucks abajo de todas las casas y vivir arriba de él. Es como muy interesante, se me hizo muy interesante ese recorrido que se hacía hacia los actores que hacen o que movilizan ese discurso, ¿no? Que son las organizaciones internacionales, las consultorías, esto que bueno, vamos a ponerle nombre, ¿no? ITDP México, CTS, EMBARC, etcétera, ¿no? Y la cuestión de los activistas, que ahí es donde realmente, bueno, a mí particularmente entra mi interés en el texto. Pero también resaltaría que sería interesante en este rastreo que se hace, ver cómo esta idea de la movilidad sustentable hace un tránsito también hacia el gobierno, ¿no? Y va acompañada, digamos, de ciertos actores, por así decirlo, personas que estaban o que formaban parte de las plataformas de ITDP México, ahora forman parte del gobierno, ¿no? Entonces, cómo también hay un mecanismo, ¿no? Que se alcanza medio a observar de cómo o sea, hay leyes, hay reglamentos que están generando esto. Me parece que acá se le daba el peso a la ley de seguridad cívica, ¿no? De cultura cívica, pero bueno, creo que también ya van acompañados de nuevos elementos que vienen de personas que están siendo, digamos, como el ejército de esta idea, de esta política, que la están instaurando en otros espacios. Entonces creo que sería interesante verlo por ahí, ¿no? Y también me resulta interesante esta cuestión de cómo se alimentan estos discursos, ¿no? Esta etnografía que se hacía de los arquitectos ahí dialogando, me parece que se puede como ir haciendo como, o abriéndose un nuevo camino también de análisis a partir de lo que, bueno, Catherine Fennell le llama la tiranía de las clases medias. Es un elemento que me parece muy interesante ahora que están todos estos procesos de presupuestos participativos y etcétera. Entonces, cómo estos actores tratan de entrar en estos mecanismos de participación, etcétera, ¿no? También. Bueno, también de acuerdo, yo de parte de lo que estoy investigando es también de cómo llega este discurso de movilidad sustentable a México. Mencionas que llega ahí por los 2000, ¿no? Y yo también he ido como tratando de encontrarlo, y también lo he encontrado por ahí de 2003, 2004, que empieza a instaurarse desde al menos los grupos activistas ciclistas, que es como los que yo estudio, son quienes empiezan a movilizar ese concepto a partir de 2004, que justamente es cuando se funda CTS EMBARC y bueno, ITDP México en 2006. Entonces también hay como unas coyunturas ahí interesantes. Y viendo y persiguiendo ese discurso más para atrás, bueno, hasta ahora solo pude hacer como el rastreo hacia Estados Unidos, y el discurso viene también a principios de los 2000 y es generado por las empresas automotrices estadounidenses. Entonces es muy interesante cómo empiezan a hablar de estos coches híbridos de hidrógeno, etcétera, y luego de repente empiezan a chocar ahí discursos ambientalistas. Entonces ya empiezan a hablar de, bueno, vamos a hacer estos coches híbridos de hidrógeno, etcétera, para transporte público
no para sus autos híbridos, etcétera, ¿no? Entonces es como muy interesante cómo se va ahí moldeando ese discurso también desde allá, y cómo grandes empresas que financian a estos consultoras internacionales que operan en México, pues forman parte de estos grupos que fueron diseñando el discurso desde atrás, ¿no? Me parece también muy relevante la cuestión de cómo pelean justamente estos dos conceptos de la ciudad cosmopolita contra el orden cotidiano, ¿no? Al nivel de calle. Eso me pareció como muy interesante, y me parece que ahí lo plasma Alejandra como diciendo, es un fracaso, o sea, no van a funcionar estos proyectos, van a fracasar, esta ciudad cosmopolita va a fracasar porque el orden cotidiano a nivel de calle está como chocando constantemente, ¿no? Entonces eso me parece interesante. Y algo que plantea es Alejandra, es que dice que los proyectos de renovación urbana han movilizado el lenguaje, ¿no? De lenguajes de modernización, competitividad, cosmopolitanismo, seguridad. Y yo me preguntaría también, ¿no podría ser también al revés? O sea, que estos discursos hayan sido los que hayan generado estos proyectos de renovación urbana, ¿no? Y entonces ahí le daría como mucho peso a estos discursos, estos actores que han entrado ahora, y cómo estos actores se han movilizado en diferentes plataformas. En la cuestión ya de justamente cuando entra Alejandra a la cuestión del orden cotidiano, yo rescato como el concepto de resiliencia urbana, que es como los trabajadores informales o pobres, ¿no? de calle pasan, ¿no? A pesar de la cosificación o este intento de desaparecer, lo resisten, ¿no? Entonces me parece muy interesante cómo se va tejiendo esta resistencia, estos nodos, estas redes, estas negociaciones, que a mi parecer podrían ser a partir de flujos, ¿no? Que son lo que le da como la estructura a que estén ahí, ¿no? A ese orden cotidiano real. Entonces, y finalmente nada más quiero como puntualizar algunas cosas, como a qué siento que invita el texto, ¿no? Bueno, particularmente creo que invita a reflexionar sobre el papel del Estado como un generador de mercados en esta nueva posición que plantea Escalante, ¿no? Cuando habla del Estado del neoliberalismo, que habla de que una de las funciones ahora del Estado es generar mercados, y me parece que aquí se podrá profundizar en eso, ¿no? También profundizar en la complejidad de los actores, en los discursos de los expertos, los conocimientos, las estrategias. Y algo que también me llama la atención y que a lo mejor resalta del trabajo que he venido haciendo yo es también el papel que juegan los objetos en esta construcción de los discursos y particularmente también del orden cotidiano. Yéndome a lo empírico, se habla de que, por ejemplo, los grupos activistas se suman a estos discursos de movilidad sustentable y etcétera, pero por ejemplo ahí resalto la cuestión del objeto. Hace un par de meses el grupo con el que yo trabajo, que es Bicitecas, emprendió una campaña conjunta con ciclotaxistas que querían ser expulsados del centro histórico. Entonces ellos son trabajadores informales, son trabajadores de calle, pero al tener una bicicleta ya forman parte del ejército de defensa de los activistas, ¿no? Entonces me resulta como interesante ver ahí también que los objetos juegan también en esta construcción de lo cotidiano, ¿no? Del nivel de calle. Y por último también creo que ayuda mucho a dialogar acerca del concepto ciudadanía o las nuevas significaciones que puede llegar a tener, ¿no? Por ahí en el texto se mencionaba que incluso esta cosificación, que yo le llamo, de los actores podría desaparecerlos de esta interpretación de ciudadanía, y yo creo que ayuda más bien a reflexionar sobre el concepto, ¿no? Dejando atrás estos discursos de si es un estatus dado por el Estado o es una lucha por algún derecho, ¿no? Sino que más bien la invitación sería ahora a pensar la ciudadanía, a estos grupos que surgen, ¿no? O que tienen como sus génesis a partir de estas problemáticas o acontecimientos que suceden en el espacio público, y que la ciudad puede también estar fungiendo como un artífice para el ejercicio político, ¿no? Creo que eso puede ser como interesante, y justamente analizar estas relaciones que se dan entre personas, ideas, valores, conceptos, ¿no? Y a diferentes escalas, como muy interesante. Y pues lo que yo considero es que sí hay un ejercicio de ciudadanía ahí a partir de estos grupos, porque los considero como actores sociales que a través de diferentes prácticas o significaciones buscan hacer efectiva su pertenencia a la ciudad. O sea, creo que, digamos, la dinámica que se tiene ahí viva es esta, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que ahí dejaría mis comentarios. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias, Carlos. Ale, si quieres
Queremos contestar un poco alguna de estas reflexiones. Nada más, con lo que dijiste antes de estos grupos, ¿te referías a los activistas? ¿Te referías a los ambulantes? Los grupos que sí están, digamos, ejerciendo la ciudadanía. A los ambulantes, creo que, o sea, su ejercicio de... me parece que hay un quehacer político en sus resistencias, ¿no? O sea, en su ejercicio de resiliencia a estos proyectos, etcétera, me parece que ahí justamente se está viendo un proceso de ciudadanía, ¿no? Un ejercicio claro de una ciudadanía que a lo mejor sale de los discursos, ¿no? De los debates, sino pues simplemente es un ejercicio que buscan hacer esta pertenencia a la ciudad, ¿no? Muchas gracias por tus comentarios. Empezaría por esto de ciudadanía. Una cosa que quisiera dejar clara, digamos, el texto no aborda, digamos, estaba fuera de los objetivos que buscaba, pero no aborda el proceso, qué pasa cuando los vendedores ambulantes son expulsados del CETRAM. Y efectivamente, inmediatamente después de su expulsión, hubo intentos de organizarse, pero los grupos estaban muy escindidos porque había varios liderazgos antes de la expulsión, y en realidad fue muy difícil aglutinar un frente que combatiera la expulsión, y en realidad un grupo pequeño trató de hacer un amparo, no funcionó, y al final en realidad lo que pasa hoy es que más que como actor colectivo lo que hacen es una supervivencia personal, pues. O sea, no hay una cosa de vamos a organizarnos para que no nos quiten del espacio, nuestro espacio de trabajo, sino realmente son prácticas sumamente precarias de supervivencia cotidiana. Cosa que, el argumento que yo hago, por lo menos en este microcosmos, este mercado que además era pequeño, entonces permite como hacer una reducción de la mirada, es justamente que antes, que tenían una organización colectiva que les permitía, digamos, tener un cierto derecho al trabajo, ahora no la tienen y están totalmente precarizados. Entonces yo no creo que, o sea, me costaría mucho pensar su acción actual como un ejercicio de ciudadanía. Lo que es interesante, que tampoco está aquí, una de las, digamos, de los momentos etnográficos sumamente interesantes, hubo una resistencia vecinal, digamos, estas son zonas de clase media, vecinos clase medieros que se oponían al CETRAM por otras razones, dieron una conferencia de prensa muy poco después de que habían expulsado a los vendedores ambulantes, hablando de que esto atentaba contra el patrimonio, la privatización del espacio público, digamos, el repertorio que utilizan los vecinos de clase media cuando se oponen a proyectos de renovación urbana, y no mencionaban para nada a los vendedores ambulantes. En una de las conferencias de prensa están estos representantes vecinales hablando, y atrás están unos vendedores ambulantes que estaban ahí medio viendo a ver qué hacían, como que a ver si les daba alguien la palabra. Nadie los peló, pues efectivamente no entraron a, digamos, a esta práctica ciudadana de demandar nuestro derecho y nuestro espacio. Finalmente se acaba la conferencia de prensa, se acercan unos de los activistas vecinales a hablar con los vendedores ambulantes y están ahí discutiendo, y entonces uno de los vecinos, que digamos es un activista vecinal muy famoso en la zona, muy visible, y entonces les empieza a decir, no, compañeros, lo que pasa es que ustedes tienen que encontrar nuevos liderazgos, tienen que encontrar nuevas formas de organizarse. A ver, ¿tienen WhatsApp? O sea, había ahí una cosa absolutamente... Entonces, digamos, lo que yo trato de argumentar en mi trabajo más amplio y en este texto es que hay una cierta idea de la ciudadanía en la cual estas personas de verdad no caben en todos los sentidos. Es decir, no caben porque este repertorio que para este personaje es... O sea, ustedes necesitan encontrar nuevos liderazgos. ¿De qué me estás hablando? O sea, no tenemos con qué comer, literal. O sea, y pues entonces se tienen que organizar y usar las redes. O sea, estas son unas señoras de 60 años que tenían 30 años en el CETRAM. Entonces, ahí no hubo un diálogo posible, y entonces un poco mi argumento de la ciudadanía va más por ese lado. O sea, hay un cierto repertorio legítimo de hacer ciudadanía en el cual estas personas literalmente no caben. Y entonces sus prácticas, que en este caso no son organizadas, son mucho más, digamos, como digo, precarizadas, individuales,
esas no caben, pero incluso las anteriores, en la cual es un grupo que se organiza, tiene un líder que negocia, eso no es hacer ciudadanía, eso es ser corporativista, es una cosa que no nos gusta. Un poco va más por ahí mi explicación, que digamos, habrá que escribir sobre este encuentro que me parece muy importante, pero digamos, no cabía en este texto, que era más sobre la cuestión de seguridad y no tanto lo de ciudadanía. Lo que me encanta de tu trabajo y lo que acabas de decir ahora, y un poco yo lo que trato de hacer con mi trabajo, con estos proyectos que tienen, digamos que la movilidad sustentable o la movilidad urbana es parte central de estos proyectos, es que ya se da por hecho, o sea, ahora la gente trabaja movilidad, como si fuera un tema, y nunca nos cuestionamos que, bueno, que sí, justamente hace 10 años nadie hablaba de movilidad, hablaban de transporte. Entonces un poco, cuando hablas de estos, digamos, de esta genealogía del término y de las empresas automotrices, me parece fascinante, porque sí, porque ahí justamente hay algo, digamos, que hay que rastrear, y un poco también para desnaturalizar esta idea de que ahora hacemos tesis sobre movilidad como si fuera un objeto, ¿no?, que ahí está y que hay que ir a averiguar, y no más bien, porque o sea, el hecho de que se llame movilidad sustentable y no transporte ya nos habla de una cierta idea de cómo se gobierna la ciudad, cuáles son los actores que participan en la gobernanza, etc. Bueno, estos son como las... y lo que me gustó mucho de tu... o sea, esta cosa de justamente cuando tú dices estos proyectos movilizan, cuando yo digo en el texto estos proyectos movilizan ideas de competitividad, de sustentabilidad, y tú dices no es al revés, en realidad yo creo que va todo de la mano, y eso sí te tendría que matizar en el texto. O sea, no es que la movilidad urbana causa estas, pero que sí, digamos, son toda una serie de discursos que están entrelazados, y creo que en el texto no está tan claro, y sí lo voy a pensar mejor. Pero bueno, gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues abrimos sí, si quieres empezamos con algunas preguntas. ¿Tomamos algunas? algunas? Sí, tomamos alguna serie. Y pues primero que nada, gracias. Yo también extraño mucho el otro seminario, porque fue como, al menos en lo personal, fue una introducción a estos temas que a mí también me apasionan mucho y de los cuales también son parte de mi tesis. Y también agradezco a Verónica, a Vicente y a todo el equipo que ya hayan vuelto a activar el seminario después de los trágicos sucesos. Nosotros también pensamos que nos habíamos quedado sin seminario, pero afortunadamente ya estamos aquí. Yo tengo justo pues curiosidad, más que nada, Alejandra, de saber un poco más sobre esto que ya no ocupo en este texto por el contexto que nos acabas de dar. Y tiene que ver con esta parte de las negociaciones, por decirlo de alguna manera, o las no negociaciones, a partir de las cuales están sacando a los ambulantes de los CETRANS. Porque este es el caso de Chapultepec, pero lo mismo ha sucedido en San Lázaro, el primero fue el Rosario, y sucesivamente, como viene la política urbana, de política urbana hoy día, todos los CETRANS van a transitar hacia ese modelo comercial. E incluso no solo los CETRANS, sino también todas estas estaciones del metro en las cuales hay un gran flujo de poblaciones o ciertos plusvalías económicas, por decirlo de alguna manera. En el caso de Miguel Ángel de Quevedo podría ser un buen ejemplo, ¿no? O Zapata. Entonces, a mí me gustaría saber un poco más sobre cómo se dieron las negociaciones, si es que se dieron, con los líderes, así sean atomizados o no. Porque yo recuerdo que a finales de los 80s, aunque yo todavía no tenía mucha conciencia de la vida, pero sí posteriormente en estos periodos de combate o de cero tolerancia al comercio informal en la ciudad, se organizan siempre reuniones pues con ciertas autoridades, con ciertos operadores, con los líderes, con los corporativos, y se comienza a negociar ese retiro o bueno, pues sí los dejamos, pero ciertas horas. Y me gustaría más saber esa parte gris, si es posible, si es políticamente, pagamos la cámara si es necesario. Y por el otro lado, no sé, entiendo por lo último que acabas de mencionar de estas señoras de 60 años que llevaban 30 años trabajando en los CETRANS, como hay muchos de estos personajes dentro de la economía informal.
que realmente podríamos hablar de pobres urbanos, me parece. Pero yo no sé si entrarían en la misma categoría pues justo los líderes o aquellas personas corporativas que manejan las plazas, ¿no? Porque a final de cuentas, y lo digo por otra plaza que ha sido igual recuperada en esta política, el líder tiene otra movilidad. O sea, en realidad, quienes son los auténticos afectados o los más afectados por el retiro de las plazas son estos comerciantes que están en la jerarquía más baja, ¿no? Pero no así los líderes, no así sus operadores. Entonces, ¿qué sucede con esa otra parte diría justo un líder de comercio informal con todas estas jerarquías o dinastías del poder debajo de la ciudad? Y estoy muy de acuerdo contigo en esta parte de estas dos políticas. Me parece que históricamente sí hay una cuestión de la política de seguridad que viene aparejada o que tiene otro curso que el de la política de la movilidad, que después se encuentran. Creo que eso habría que sí como dejarlo más claro, ¿no? Pero creo que Verónica también ha hablado recientemente en uno de sus artículos sobre la influencia de Giuliani en toda esta construcción de una política de cero tolerancia, que se ve reflejada en los objetos, es decir, en el mayor número de cámaras, pero también en el incremento de los policías, que termina, me parece, como lo ha hecho Matías Divoy recientemente, construyendo otro tipo de seguridad, ¿no? Las negociaciones ya no son necesariamente con funcionarios, sino que es ya con grupos policíacos, y es esta individualización de la seguridad, ¿no? Que me parece muy interesante la reflexión que realizas, y que también Daniel Goldstein lo empieza a mencionar en el ejemplo de Bolivia, ¿no? De justo cómo ahora es el comerciante quien negocia con el patrullero, con el vigilante, lo que se tiene que dar, o las negociaciones ya se dan en los juzgados cívicos, ¿no? O sea, ya se ha roto esta estructura que tú has descrito bien sobre cómo los líderes iban a negociar con las autoridades de medio mando, ¿no? Ahora, a partir del 93, me parece, se comienzan a hacer las asociaciones civiles, se atomiza el poder antiguo de los caciques o del corporativismo de finales de los 80s, principios de los 90s, y tenemos como esta individualización de la seguridad y del derecho al trabajo, entre comillas, ¿no? O la negociación del derecho al trabajo para el comercio informal. Y pues sería eso, y en verdad muchas gracias por todo. Buenísimo, muchas gracias. Sí. Bueno, no sé si mejor espero a que si alguien más, Claudio, yo después. Pues yo tengo muchos comentarios, pero muchos van a tener que esperar. Gracias. ¿Por qué? No, muchos, porque se están relacionados con investigación y creo que en este tipo de temas hay demasiada tela que cortar y lo va a ser el lenguaje correcto, lo complicado, ¿no? Pero bueno, directamente sobre el artículo, yo cuando lo empecé a leer me encantó esa introducción como con los sonidos. Dije, pues ya está empezando la construcción del CETRAM, pero no, era la destrucción de las estructuras, digamos, físicas del comercio ya pública de ese CETRAM. Y eso me lleva a una conexión con los comentarios de Carlos de la cosificación del comercio ambulante. Creo que es muy importante, y creo que lo que mencionas, eso fue lo que más me gustó, es, no sé si tiene relación con estos sonidos, pero hablas cómo era necesario que hubiera cierta estructura social y, digamos, política de la organización de estos comerciantes para poder quitarlos, ¿no? De igual manera creo que hay un símil que debe de haber estructuras físicas tangibles para poder quitarlos de manera simbólica. Porque en términos de, por ejemplo, los franereros, el quitarlos, nunca se siente como quitarlos porque no hay nada físico que quitarlos. Y bueno, yo hablo un poco de informaciones como arquitecto y urbanista, entonces lo veo mucho desde el punto de vista, si no estético, pero espacial. Entonces, eso me dio pie a pensar en qué tipo de estructuras son las que se manejan en tu artículo. Y creo que
va más allá de la social y política, y yo creo que hay mucha riqueza en lo cultural y estos imaginarios de qué es la ciudad contemporánea, ¿no? Y quién los moviliza y quién, más que nada, yo creo que lo interesante sería ver pues esta contraposición de qué es la calle para todos estos diferentes grupos que, como decía Carlos, son bastante heterogéneos, ¿no? Desde los vendedores de abajo, como como decía Eric, los líderes, pero también pues quienes tienen poder en estos imaginarios, en movilizar estos imaginarios. Y entonces ahí siento que el artículo hace un gesto como de agrupar todos, que de alguna manera me gustó en movilidad urbana sustentable. Y aquí, bueno, paréntesis, yo trabajé en CTS de 2011 a 2014, entonces yo soy su primer crítico, ¿no? O sea, estoy muy consciente de que precisamente el vehículo por el cual se manifiestan muchos de estos gestos de creación de ciudad es a través de este concepto bastante higiénico de la movilidad, ¿no? O sea, que puede ser desde lo más desde lo más micro, como bueno, cuál es mi decisión de viaje, hasta bueno, pensar en la región y bueno, cuál es la movilidad que queremos, ¿no? Y en el sentido como de activistas y expertos y demás, creo que ni siquiera estamos hablando de una cuestión técnica, sino es una cuestión pues sí, simbólica, cultural, de imaginarios, y es cómo se moviliza, bueno, qué versión de ciudad es la que se está movilizando. Porque eso es para mí lo más importante, que precisamente creo que ha salido de una clase media esta idea de que la ciudad sanitizada, limpia, de disfrute visual, de espacio público, pues sí, ampliamente diseñado y controlado, es una clase mediera que lo que ha hecho es, ha recorrido globalmente a través de academias, a través de consultoras, a través de constructoras, y todos en todos los pasos validándose como la única solución, ¿no? Y es una solución en donde no caben, precisamente desde ahí no caben ningún otro tipo de actores. Y aquí me voy un poco a mi investigación. Hablábamos un poco Carlos y yo antes de entrar aquí. Yo estudio bicioficios, o sea, vendedores itinerantes que usan la bicicleta para vender. En efecto, ellos no existen políticamente en los documentos, no existen en planeación urbana, pero existen en las calles. Y desde el punto de vista de activistas, como decía Carlos, y desde los políticos, en la gran mayoría los ven como un ente benigno, porque yo argumentaría, no tienen esta estructura social, política y física que atente contra una visión de ciudad. Y entonces son vistos como buenos, ¿no? A pesar de que no están dentro de esta visión. Entonces se me haría interesante que precisamente el tema de recuperación de espacio público esté ligado con movilidad urbana sustentable a través precisamente de este gesto como muy de utopía urbana que es fuera de México, que hay una desconexión con realmente cómo funcionan las ciudades en México, ¿no? Y que hay una desconexión que viene un poco desde como, pues sí, desde los imaginarios que son realmente de clase media. Y ya cuando, ahora que para terminar, ahora que mencionaste que esto viene de un libro que habla sobre las sensaciones de seguridad, entonces ahí yo creo que lo más poderoso es ver cómo estos conceptos de seguridad, de safety y security también, se han movilizado junto con estas visiones de ciudad, porque de repente la movilidad urbana sustentable no solo habla sobre emisiones de gases de efecto invernadero o de eficiencia, sino como el silver bullet para seguridad también, o sea, como cura todo, ¿no? Y creo que ahí tu artículo hace un muy buen trabajo para decir, a ver, momento, no solo no lo cura, sino lo puede hacer peor. Oye, pero ¿puedo responder? Sí. No se me va a olvidar. No, muchas gracias por las preguntas de los dos y los comentarios. A ver, la primera.
originalmente yo no te iba a poder decir qué pasó, porque era off the record. Hasta que unos días después del retiro, Patricia Mercado, la secretaria de gobierno de la ciudad, lo dijo públicamente. Y luego se desdijo. ¿Qué fue lo que dijo Patricia Mercado unos días después del retiro de los comerciantes ambulantes? Ella dijo, todos fueron indemnizados. Entonces fue una negociación pacífica, a todos se les dio una indemnización y por eso se fueron y todos felices y todos contentos. Obviamente hubo críticas, ¿cómo es posible que el Estado les dé a estos zánganos que secuestran el espacio una indemnización? Y entonces ella dijo, bueno, no fue una indemnización, en realidad se les dijo que no podían estar. Pero ella lo dijo públicamente, entonces yo te puedo decir que efectivamente se negoció a puerta cerrada, había 4 líderes, una indemnización, es decir, los líderes estaban digamos, encargados de hacer un censo de sus afiliados, y entonces ellos decían, yo tengo 300, yo tengo 500, yo tengo 1000, y entonces se les iba a dar una indemnización por cada afiliado, que de hecho venía del inversionista. Pues el que iba a pagar esa indemnización era el inversionista para que ellos se fueran con la mediación del gobierno de la ciudad. Eso era tan políticamente álgido que Patricia Mercado se tuvo que desdecir. Y aquí es efectivamente cómo digamos, estas prácticas corporativas funcionan en todos los niveles. Es decir, este mismo corporativismo que es denostado es el mismo, un poco lo que decía también Claudio, es el mismo vehículo mediante el cual se logra esta expulsión, pero aquí además está incorporado digamos, el inversionista privado que va a remodelar el CETRAM a cambio de una concesión de su uso por 40 años. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando esta negociación se hace así a oscuritas y sin legitimidad, en un mercado que era relativamente pequeño, o sea, había 3.000 vendedores en total, que no tienen poder político, entonces los líderes en algunos casos sí dieron la indemnización, en otros casos no. Y digamos, estos líderes efectivamente no tienen accountability, ¿no? O sea, nadie podía, porque además todo era oscurito. Entonces, a algunos de los agremiados se les dio el dinero y se les consiguieron otros espacios para trabajar, y los que se quedaron volando, que son los que ahora regresan, digamos, fueron los menos beneficiados. Pero entonces esto es importante pensarlo justamente en un argumento sobre la ubicuidad de las relaciones corporativistas y las formas de negociación que van mucho más allá solo de una relación entre líderes y agremiados. Y efectivamente, digamos, los líderes no son lo mismo que sus agremiados. O sea, los líderes son figuras, son mediadores, y que lo que están haciendo es, y un poco eso, digamos, es un argumento que ha hecho Vero en su trabajo, o sea, no debemos romantizar a los líderes como estos digamos, almas benevolentes, ¿no? Y además tienen un control absoluto y jerárquico, y a veces hasta, digamos, basado en el terror, pero hay una relación de reciprocidad. Es decir, los líderes, a cambio de lealtad y de una cuota y tal, te garantizan, digamos, seguridad, acceso al trabajo y a veces otras cosas. Digamos, quién te cuida a los niños, te prestamos dinero. Entonces, no, cuando yo hablo cuando hablo de los pobres urbanos, no me refiero a los líderes, pero los líderes son digamos, un mecanismo crucial que ha permitido, digamos, este acceso a ciertos beneficios. Entonces eso me interesaba mucho como, sí, responderte a eso. Y bueno, lo que me preguntabas de dejar más claro cómo se vincula la política de seguridad con la política de movilidad. O sea, yo creo que sí hay algo que explorar, y tiene que ver también con los comentarios que me hacía Carlos. O sea, uno de los grandes triunfos de los activistas en movilidad es el nuevo reglamento de, ¿cómo se llama? No, el de movilidad, ¿no? La ley de movilidad. Pero no o sea, la ley de movilidad y el nuevo reglamento de tránsito, ¿no? Que justamente su idea es, ¿no? La visión cero, o sea, es decir, seguridad absoluta, primero para el peatón, luego para el ciclista, luego para el automovilista, bueno, el motociclista, automovilista, bueno, transporte público, etc. Entonces ahí también habría que pensar cómo la idea de seguridad también es decir, aquí entra ya la idea de seguridad vial,
Entonces, sí, eso es algo que creo que no está tan trabajado en el texto porque me enfoco más en la idea de seguridad privada, digamos, safety, frente a la idea de seguridad social, pero creo que ahí hay un trabajo que hacer y que creo que es un poco a lo que tú me invitabas a pensar, o sea, cómo hay no solo, digamos, está por un lado la ley de cultura cívica, pero hay toda otra serie de regulaciones y tal que movilizan una idea de seguridad, o como tú decías, Claudio, como esta cosa, o sea, la movilidad al fin de cuentas es todo, ¿no? O sea, y entonces creo que es una cosa que tengo que pensar más. A ver, lo que decías de la destrucción de estructuras físicas, sí, yo creo que hay algo en la viñeta etnográfica del principio que se puede trabajar más, justamente de, digamos, que por eso escojo esta viñeta y no otra, de que aquí hay una, o sea, es decir, son estructuras muy profundas, es decir, que están cimentadas, aquí hay un mercado que está, digamos, en el cemento, que hay que sacar con picos y piedras y palas porque está, y ese es un poco como, digamos, sí es una especie de símil con la profundidad también de estas estructuras corporativas de pertenencia que de alguna manera están siendo desenterradas y que no son, digamos, y que creo que sí se puede, no sé si en este texto, pero es algo que vale la pena pensar más. Pero yo creo que también los franeleros tienen las cubetas y las cubetas son una estructura física fundamental, es decir, no tiene ese arraigo que tiene, y en ese sentido se podría hacer el símil, que yo un poco lo menciono en una nota al pie, que sí estamos hablando de dos formas de organización muy distintas. O sea, los franeleros no tienen estas organizaciones, de hecho es una cosa mucho más difusa, no queda claro si hay líderes, mientras entonces estas estructuras del CETRAM también reflejan la propia organización de los ambulantes frente a la de los franeleros, que es mucho más individual y es mucho más móvil, pero la cubeta sí funciona como un objeto, es decir, en todas las discusiones sobre franelero, lo que ves antes que ver a un franelero es una cubeta, apartando un espacio. Entonces ahí sí pensar, digamos, que esas también son objetos físicos que son removidos. Y lo que, o sea, entiendo lo que dices acerca de digamos, imaginarios, como esta cosa cultural. Yo como antropóloga, curiosamente la palabra cultura me saca un poquito ronchas, pero digamos, tú dices, no es una cuestión técnica, es una cuestión de imaginarios. Es que, digamos, los imaginarios no son cosas que existen, es decir, cosas que existen concretamente en discursos de actores específicos, incluso en lo técnico, pues. O sea, este discurso técnico de decir, yo como CTS Embark, que sí movilizo un discurso técnico, y a lo mejor me equivoco, digamos, pero si hay una cosa de, digamos, que son incluso términos que yo no conozco, pero que son muy, muy, muy técnicos, y entonces aquí la solución es poner un Metrobús, porque el Rapid Bus Transit y no sé qué, pero ese discurso técnico forma parte de este imaginario, pues, o sea, lo constituye. Entonces no es como imaginario, por allá hay prácticas, sino la cosa es ver, o sea, cómo él, por ejemplo, en la reunión que se hace todos los años de CTS Embark, la de Ciudades y Transporte, que vienen digamos, ahí se está construyendo un imaginario de ciudad en un registro técnico, pues, pero que también pasa por otras cosas. O sea, entonces, digamos, hay que pensar un poco al Starbucks y al discurso técnico como parte de un imaginario, que no existe así en abstracto, sino que existe en discursos, lenguajes concretos, que esa un poco sería como mi manera de sacarle la vuelta a decir es una cosa cultural frente a la técnica. No, más bien es sí, la palabra imaginario sí me gusta, pero anclada y encarnada en procesos concretos, ¿no? Lo curioso y en específico voy a interceder, Sí. es que mientras que, es como muchos otros ámbitos, lo que es, pero mientras que se reconoce implícitamente el comercio ambulante, no existen soluciones técnicas para eso. Hay soluciones técnicas para casi cualquier otro tipo de inseguridad. O sea, hablan de la división cero, hablan de incluso de seguridad pública en estaciones controlada, pero de este tipo de inseguridad de percepción, nada más existen versiones técnicas que excluyen cualquier tipo de fenómeno relacionado con comercio ambulante. Entonces eso se me hace, es como un problema para el cual ya para ahorita debería haber alguna solución técnica, ¿no? Tal vez en términos de franeleros, pero en términos, por ejemplo, de banquetas o betonización, no hay... Pero un poco mi argumento es ese. Pero sí existen las reacomodos, ¿no? Sí. O sea, que se han hecho para instalar estas plazas, digamos, o sea, como para meterlos, o sea, que no estén en la calle, que estén en... Sí, desde el punto de movilidad, yo decía,
tal vez no, sí. Pero digamos, sí, en el caso de los parquímetros, como decía Nitzan, tengo otro artículo que habla solamente de los parquímetros, digamos, mucho más extenso en todas las discusiones, la política, y ahí sí, digamos, la visión de los activistas de movilidad o expertos en movilidad, que efectivamente los estoy agrupando, es decir, no es lo mismo Visitecas que CTS Embark, pero todos participan de una construcción de un discurso, pues, pero tienen matices muy claros. Pero, digamos, la idea del parquímetro era efectivamente que por sí solo el parquímetro iba a desplazar al ambulante, al franelero. Es decir, el franelero ya no cabe en una calle en la que hay parquímetros, porque digamos, este es un objeto que racionaliza el espacio, que además le enseña al usuario a tener un uso racional de su vehículo, etc. Entonces, digamos, lo que pasa es que efectivamente el franelero excede a la solución técnica. Y frente a ese exceso, lo que yo creo que estas soluciones técnicas no tienen, pues es decir, precisamente por esta visión de la ciudad como un problema, como una serie de problemas técnicos con soluciones técnicas, que es imposible ver estas figuras que finalmente son excesivas, porque nunca van a poder ser aprendidas por el lenguaje técnico, pero ahí están, pues. Entonces, digamos, es un poco, sí, el argumento. Pero sí, probablemente, digamos, que hay, en el caso del centro histórico, bueno, pues meterlos a plazas, o sea, sí hay una serie de soluciones pragmáticas para quitarlos de la calle, pero que digamos, nunca terminan con No eso. solucionan. No. Sí. Sí, con tu nombre, Arturo. Arturo, ¿qué tal? Sí. Bueno, Alejandra, a mí igual me gustó mucho el paper. Me gusta mucho la idea de la estética, de la seguridad y cómo trabajas o articulas estos dos sentidos o dos nociones de seguridad que de algún modo se conectan casi. Lo que planteas es que son casi irreconciliables y que en la medida en la que se refuerza en un sentido la seguridad personal, más en el sentido del safety, es casi como que se va perdiendo lo otro, ¿no? O sea, como que se van distanciando, ¿no? Casi es una por otra, como lo planteas. Y esto me recordaba un poco pensando en la literatura sobre la securitización, que digamos también dentro del neoliberalismo. Me acordaba del trabajo de Eloy Pacan, de David Garland también, quienes han, bueno, en particular Pacan habla de cierto proceso que Garland precisamente lo critica, pero porque Pacan a veces lo plantea como un proceso muy radical del paso del tránsito del welfare state al workfare state y de la imposición del trabajo precario, que me recordaba esta precarización de la que tú nos hablas. Entonces, bueno, me recordaba eso como parte, digamos, como una sugerencia a lo mejor para discutir un poco con esta literatura también de estos procesos de la seguridad neoliberal, digamos, y que tiene que ver con la criminalización de ciertos sectores y con la precarización del trabajo. Otro punto que también, pues, yo creo que sería más como una sugerencia quizá es que quizá cabe un poco más profundizar sobre el contexto de la crisis de inseguridad también en la Ciudad de México, porque hay algo que a mí me parece interesante y es que tú lo mencionas por ahí en una nota, como la Ciudad de México hoy en día parece ser como un bastión de seguridad frente a todo lo que está pasando en otras partes, pero hacia los 90s, que es cuando irrumpe, digamos, la gran crisis de inseguridad en la ciudad, era precisamente lo contrario. Claro. O sea, yo siendo de provincia, por ejemplo, recuerdo que cada vez que venía a ver a mis primos era una sensación, y ver todos los coches como que te pueden secuestrar en cualquier momento, porque aparte era el momento justo de los secuestros, del Monchabreja, o sea, vino toda esa gran crisis de los 90, hubo esta gran marcha en el 97, o sea, era el gran momento de que la Ciudad de México era el punto más inseguro del país.
Y desde entonces, digamos, atendiendo específicamente a las estadísticas de criminalidad, ha venido bajando, después sube, o sea, como que... Lo interesante es que la inseguridad se instaló como un problema y como un asunto de la agenda bastante relevante, al grado en el que en el 97, que es justamente este periodo de crisis, vienen las elecciones y viene el primer gobierno del PRD, y desde entonces es este partido, digamos, como de centro izquierda o de izquierda radical para algunos, quienes precisamente implementan y traen a Giuliani y traen a la seguridad como uno de los pilares del gobierno. Pues, curiosamente, Ebrard, que es el que sucede a López Obrador, viene de seguridad, después Mancera. O sea, ha habido una relevancia muy particular en la Ciudad de México desde los gobiernos del PRD, y vinculado también a esta cuestión de la contextualización y del régimen que se ha constituido a partir de este partido político. Yo pensaba también en esta convivencia de proyectos de modernización, por un lado, pero también con lo que podría pensarse como cierta, no sé cómo decirlo, pero se me ocurre como que cierta capitalización, digamos, de política, de esa reta política de los sectores informales también que ha habido al interior del PRD, que precisamente fue una de las fuentes que permitieron, digamos, su consolidación dentro del régimen de la ciudad. Entonces, a mí me parece interesante cómo, y sobre esto tú lo mencionas hacia el final del texto, y ahora lo mencionabas, de esa ubicuidad de la informalidad, en la que, si bien, o sea, en términos del discurso que se presenta de estas imágenes, son claramente contrastantes. Una idea de ciudadanía neoliberal frente a las prácticas viejas del viejo corporativismo. Hay ciertos momentos o ciertas fases en las que parece que se da una convivencia, tanto en términos de la constitución de un régimen en los últimos, que será 15 años, digamos, en donde pues el PRD otra vez no rompe con estos grupos, pero que aquí, como tú lo presentas, aún en estos proyectos hay cierto uso también, digamos, de estas formas corporativas, esto de aprovechar que los líderes ya son los líderes para negociar, o sea, justamente estás aprovechando esas estructuras de la informalidad, pero al mismo tiempo estas pláticas al oscurito, o sea, como que estas prácticas que permanentemente están también. Y yo pensaba en el trabajo también de Daniela Gandolfo sobre esta, creo que ella le llama algo así como de la informalidad del Estado, digamos, de pensar también cómo no desaparece, como que aún dentro de estos proyectos siempre arrastran como que esa otra cara o esa otra parte que por más que intente proyectar esas imágenes, constantemente están arrastrando con eso. Entonces, bueno, eso es. Okay. ¿Tomamos otra? ¿Otra? ¿Sí? ¿Alguna otra? Yo. Nancy. Sí. Bueno, a mí me llama mucho la atención tu trabajo en relación a un tema que me interesa, que es el de los residuos. Y veo que se parecen mucho, ¿no? Esta idea de mostrar algo técnico, algo seguro, algo demás, ¿no? Entonces me siento muy entusiasmada de leerte. Y tengo una duda. En este giro lingüístico, digamos, en la gestión urbana, donde se trata de construir un nuevo orden, ¿no? Que intenta más o menos imponer o generalizar nuevas relaciones socioespaciales, que no lo logra, ¿no? El corporativismo es problema y es solución al mismo tiempo, como lo dices. Y también dices que los franeleros cambian, digamos, de giro. Ya no solo están con la franela, sino ahora limpian o hacen alguna otra cosa específicamente con los parquímetros. Me pregunto, ¿qué pierde o qué gana el Estado? O sea, ¿solo está sustituyendo el actor con el que negocia? ¿Solo dejo de negociar con el líder
y ahora lo sustituyo por el gran urbanizador, el gran iniciador de la renovación urbana. ¿Qué otras cosas te hace reflexionar a ti sobre esta posición del Estado? Ok. Todavía aguanto otra, Yo tengo una, pero no quiero... Si hay otras, yo me espero. Bueno, ay, por fin. Bueno, gracias Ale, me encantó tu texto, me encanta cómo escribes, cómo reflexionas sobre muchos procesos que estamos viviendo en la ciudad. Tengo una curiosidad que está basada un poco en las experiencias que he tenido yo, y no sé si es algo que tú te has encontrado en tu trabajo de campo, tratando de romper, bueno, reconociendo, como lo acabas de decir, lo complejo que es la construcción discursiva de un orden, de un problema y demás, y tratando de romper esta idea de los buenos y los malos, ¿no? La clase media y el Estado versus los pobres, que yo no sé si encontraste tú o has encontrado o te parece relevante como una especie de mimetización que hay, ¿no? Ajá. De los discursos políticos por parte de, en este caso, comerciantes mismos, mimetizan en el sentido de reproducir lo que el Estado mismo dice sobre el orden, sobre el anhelo, sobre la legitimidad, la legalidad, lo estético y demás. Es decir, yo sí soy más legítimo como ambulante que el que está al lado, por las razones que sean, ¿no? Y entonces en ese discurso están, en efecto, de alguna manera reproduciendo quién forma parte más legítima de esta colectividad amable, porque hay colectividades que son más amables que otras, y entonces ahí habría que ver qué se define como colectividad amable, legítima y demás. Yo no sé si es algo que has encontrado o no, o nada que ver, ¿no? Eso era, nada más. Ok, ay, buenísimo. A ver, respondo. A ver, dos cosas. Sí, efectivamente, digamos, sí. Huacant es otro que ha trabajado esto de manera muy extensa. Me gusta más y me sirvió más en este contexto pensar más con Nicholas Rose, que tiene como una cosa más sofisticada del neoliberalismo, que sí luego Huacant es un poco, ¿no? Como un antes y una ahora muy, muy concretos. Y además, que eso lo he trabajado, también como lo he discutido mucho con los estudiantes, o sea, sí hay, es decir, Huacant, sí hay que hacer un trabajo específico de traducción a México, ¿no? Porque él está hablando, digamos, cuando está hablando de Francia, está hablando claramente de un estado benefactor que empieza... Pero creo que sí, digamos, sí he trabajado a Huacant y creo que sí valdría la pena como meterlo aquí un poquito. Y sí, sobre o sea, esa era una cosa, lo que tú me dices de profundizar más sobre la crisis de inseguridad en la Ciudad de México. Efectivamente, no lo tengo del todo resuelto, porque, o sea, de hecho, en una primera versión del artículo, hace mucho, o sea, cuando empecé a escribir acerca de eso, como lo que luego se metió allá la nota al pie, ¿no? De cómo está la idea de la Ciudad de México como una isla, que en realidad ahora ya se nos rompió, o sea, como que, ¿no? Primero estaba justo la crisis de los 90, luego esta especie de... Porque de pronto el problema de seguridad en México se cambia radicalmente de lo que es, y luego otra vez como una especie de... está regresando. No, en realidad como no tengo muy claro, no sé muy bien qué hacer con eso, por eso las cosas que luego caben en las notas al pie son las que no pudiste, ahí está, lo pienso, no sé muy bien qué hacer con eso. Para que vean que no lo omití. Digo, para que aunque sea no vean que lo omití. Exacto, pero no lo tengo claro, entonces ahí está en la nota al pie y ahí ustedes vean. Pero creo que sí, o sea, creo que sí vale la pena pensar, sí lo digo en el artículo justamente, que a finales de los 80, o sea, digamos, la crisis de inseguridad hace que, digamos, sí hay una cosa paralela, que es el aumento del comercio callejero, de las actividades callejeras informales, y el aumento de la inseguridad, digamos, al final con la crisis y tal, y entonces efectivamente este discurso muy clase mediero de la seguridad, estamos todos muy asustados y como una demanda de seguridad, y
digamos, es un argumento que no está, pero tal vez valdría la pena pensar cómo cuando la seguridad en términos de secuestro y de violencia desaparece como una cosa, digamos, existencial, justo de me da miedo salir a la calle, ¿qué pasa entonces como en el comercio informal si, digamos, si ese se convierte como en el objeto de todas las ansiedades, del terror de las clases medias? Es algo que a lo mejor valdría la pena pensar. Para responderte no lo tengo muy claro, pero sí, o sea, este comentario es crucial y sí estoy como tratando de trabajar qué hacer con esto. Y luego, por otro, digamos, cuando uno escribe sobre seguridad, pues en algún lado tenemos que pensar que justo, que ahora la seguridad, o sea, el tema de seguridad en México es otro. Entonces de pronto digo, sí, a fin de cuentas los vendedores ambulantes en Chapultepec, frente a la idea de los sicarios que matan y los desaparecen, pues parecería ser un temita. Pues tampoco lo tengo tan claro, pues, o sea, como que el contexto se me complicó y hay que pensarlo bien. Pero bueno, es lo que puedo responder por ahora. Y o sea, tu último comentario se vincula mucho con tu pregunta y esto que dices de la informalidad del Estado. O sea, efectivamente, sí, uno de mis argumentos es que en este texto no está tan desarrollado porque no es el objetivo del texto, pero sí es pensar cómo, si bien hay una clara pérdida de legitimidad pública del corporativismo, el corporativismo sigue funcionando, digamos, es la manera en que está organizada la vida pública y íntima de todos los sectores sociales. Es decir, todos somos clientes y todos somos patrones en algún momento dado de nuestras vidas, ¿no? En otros trabajos justamente he tratado de argumentar ¿qué hacen las clases medias con por un lado, como distanciamiento del corporativismo cuando se enfrentan con su propia, digamos, condición de patrones clientes? Eso es una cosa que sí, entonces en ese sentido sí, para mí lo que llama Daniela de la informalidad del Estado es un tema crucial, pero ahí creo que una cosa importante de pensarse es cómo pensamos al Estado. O sea, al Estado no podemos aproximarnos al Estado como este ente monolítico, ¿no?, que hace y que actúa, y solamente si pensamos al Estado como una multiplicidad de prácticas, de instituciones, de discursos, que no necesariamente son coherentes, que podemos entender cómo es el mismo PRD el que está, por un lado, digamos, negociando, pero enormemente, y sobre todo a nivel delegacional y a nivel con las viejas clientelas priistas y cómo se las apropian, y es ese mismo PRD el que está negociando con Slim el rescate del centro histórico y promoviendo la ciudad, ¿no? Digamos, sí, es el mismo Estado. No, digamos, no es una contradicción. Es que digamos, el Estado no lo podemos pensar como coherente, aunque después proyecte un efecto de coherencia y unidad, ¿no? Pero creo que, digamos, analíticamente tenemos que despojarnos de esa idea de que el Estado es una cosa que está allá y verlo como... porque además justo si tú hablas con un funcionario, o sea, es el mismo funcionario el que, por un lado, está, digamos, movilizando esta cosa de la participación y tal, y además la cree, y por otro lado tiene que ir a negociar con no sé quién para que se vaya, porque, es decir, son las mismas personas, entonces la complejidad es muy grande. Y eso me lleva a tu pregunta de, digamos, ¿qué pierde o gana el Estado? Pues justamente, primero hay que pensar cómo nos estamos aproximando al Estado, ¿no? Y justamente, si el Estado no es esta cosa, sino es una multiplicidad de prácticas, de discursos, ahí la pregunta de qué pierde o qué gana se matiza, pero lo que sí es importante pensar es que efectivamente sí hay una transformación de eso que llamamos el Estado, ¿no? Digamos, de la idea de un Estado digamos, que redistribuye, que asume una serie de responsabilidades, de mediar, digamos, ¿cómo se dice?, de suavizar los impactos del capitalismo, etcétera, en el cual en la versión mexicana justamente es el corporativismo, a un Estado que se presenta como facilitador, que tiene que, digamos, abrir la inversión privada, porque esa es la única manera en que va a tener, digamos, legitimidad internacional, etcétera. Entonces, ahí sí, como este discurso de legalidad, no vamos a permitir que nadie secuestre el espacio público, es fundamental para una cierta legitimidad, sino del estado del orden político contemporáneo, pues. Entonces, sí, es decir, sí, el hecho, la pérdida de legitimidad de las formas de pertenencia corporativas, no de existencia, pero sí de legitimidad, es fundamental para, digamos, en el orden político y en el discurso político contemporáneo. No cabe digamos, en el discurso liberal. Entonces es un poco eso.
Y Vero, sí, mira, en realidad, todo mi trabajo, pues, digamos, como tú lo sabes, en realidad yo nunca he trabajado con los informales, digamos, sino con desde, digamos, personas de clase media, funcionarios públicos, activistas, y entonces los informales en mi trabajo aparecen como la figuración de estos grupos, ¿no? Esta es la primera vez, también gracias al trabajo de mis estudiantes, porque a veces, digamos, no se puede trabajar con todos, y sobre todo también por una cosa de posicionamiento, es decir, pues, si estás trabajando con los de Ecopar, pues no puedes estar trabajando con los franeleros, porque en el caso de este proyecto de investigación, concretamente en el Centram, como somos un grupo, entonces hay manera de que unos vayan y hablen con el arquitecto y otros vayan y pasen tiempo con, digamos, con los franeleros. Bueno, con los franeleros no tanto, en el caso del Centram es con los vendedores ambulantes. Y entonces, digamos, de las cosas, eso sí es muy, entonces, digamos, mi respuesta es muy preliminar y anecdótica, pero creo que sí hay cosas, una, que de hecho es Carlos el que tiene esa, no sé si eres tú o Diego, o sea, digamos, porque el proyecto se empezó a mover también, que es como el camino que está tomando ahorita, a trabajar con los transportistas y con los choferes de transporte público y demás, y toda la renovación del transporte público. Y entonces, digamos, como primera presentación de sí, no me acuerdo si eras tú o Diego, que hablan con un checador, que son los que están ahí, digamos, trabajando con los choferes que entran y salen y que les da totalmente informal, propinilla por ahí. Y entonces, digamos, así con una primera acercamiento, oiga, ¿y usted conoce el proyecto que quieren hacer aquí? Ay, sí, está muy bonito. Qué bueno que van a ordenar este cochinero, qué bueno que van... O sea, es decir, eso por supuesto, ¿no? Eso no quiere decir que luego digan, no, bueno, sí, yo no sé si quiero... Entonces, digamos, o sea, creo que sí, hay una cierta... Yo no sé si el señor lo cree o no, pero lo que es relevante es que esa es la presentación de sí que hace ante una persona que viene a preguntarle, ¿no? Que eso es lo relevante, Claro. independientemente de que él en lo que crea, o sea, sí hay. Entonces yo creo que sí, también los mismos vendedores diciendo, no, pues es que sí, ahora sí se ve más bonito, ¿no? Pues sí, sí está más bonito, ¿no? Pero pues ya no tenemos, o sea, digamos, sí, creo que sí. Una cosa que platicábamos mucho Laura y yo, ¿te acuerdas? El de cuando uno de los vendedores está platicando con una persona acerca de que le dieron un trabajo y que decía, o sea, está platicando, es un vendedor que se fue, que está platicando con una persona que está en un negocio, ¿no? Y entonces el vendedor le dice, pues ya conseguí un trabajo, me pagan 100 pesos al día por 12 horas de trabajo, ¿no? Entonces, toda la noche. Sí, toda la noche, 100 pesos diarios por 12 horas de chamba. Y el vendedor le pregunta a su amigo, ¿tú crees que está bien? O sea, ¿sabes? O sea, pues yo creo que sí está bien, ¿no? Eso me habla de una, es decir, Sí. no hay ni una idea de pinches explotador, perdón, mi español, sino una idea de, pues está, pues, conseguí chamba, ¿no? Entonces creo que eso sí nos habla de la interiorización de ciertos, o sea, ya de una precariedad, de expectativas, pues, Sí. pues está bueno, ¿no? Me van a pagar 100 pesos por trabajar 12 horas diarias. Sí. Digamos, no es anécdota, no Sí, hemos sí, hecho sí, nada con sí. eso, pero creo que va un Sí, poco hacia la sí, pregunta que tú absolutamente. pones. Sí, 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 sí. Sí. Y en ese sentido eso de, sí, como quién forma parte de la colectividad legítima, yo creo que esa es una muy buena pregunta porque justo cuando el checador de inmediato ante la pregunta de, oiga, ¿usted sabe lo que van a hacer? Que dice, sí, está muy bonito, él se está posicionando Claro. dentro de esta colectividad. O sea, digamos, esta colectividad nunca está, digamos, Sí. se constituye Sí. y en ese momento él se está Sí. presentando como Sí. parte de esta colectividad legítima, aunque Sí. por otro lado esté fuera de la Sí. colectividad. Entonces sí, como que es una cosa que hay que pensar, y ahí sí con más trabajo con ellos, ¿no? Claro, Que claro. es Sí. lo que vamos a hacer. Sí. Perdón. ¿Preguntas más? Yo después de Sergio. Ah, Yo bueno. me doy la palabra a mí, es un privilegio. Bueno, muy rápido, ante todo felicitaciones por la presentación, pero una disculpa por no haber tenido la posibilidad de leer el texto. Y siendo económico, realmente creo que en alguna medida prescriptivo de cómo se debería de escoger una política pública que se hace frente a la informalidad sin que sea necesariamente una contradicción con lo que sería la producción de ciudadanía. ¿Qué significa ciudadanía en relación a la informalidad?
Por ejemplo, estamos explicando el fenómeno, pero no estamos explicando la política pública orientada precisamente a tratar de cohesionar lo que sería la esencia misma del espacio público, como creadores de ciudadanía, que el espacio público no es espacio de nadie, es un espacio de todos. Y cómo en determinado momento toleramos que, y esto tipificado como usted lo decía, ¿no? De un discurso de clase mediera, entonces puede haber varios discursos, pero no así tomando como referente la especificidad ontológica de lo que sería la ciudad como tal, el locus en el cual se crea el sujeto social que permite en alteridad y respeto interactuar con el otro, al margen de la diferencia de clases, de religiones, de cultos, de todo. ¿Cómo creamos ciudad? Y ahí está el enorme problema, pienso yo, de legitimidad política que tiene el Estado, para no hacer un análisis específico que permita asumir la responsabilidad de minimizar la enorme desigualdad social que se cristaliza en el espacio, que es evidente. Es un contrasentido hablar de planeación urbana cuando en determinado momento estamos planificando la informalidad, pues no se puede. Entonces, por más conciencia social, y yo estoy completamente de acuerdo, hay que dar un espacio de oportunidad para que aquellos que están contradiciendo la producción de ciudadanía no necesariamente estén en esta informalidad. ¿Cómo resolvemos esta contradicción sustantiva, a mi juicio, desde el punto de vista de política pública, para que no entremos a la contradicción y a la esquizofrenia de lo que serían discursos corporativos, etcétera, lo que usted decía en determinado momento? Bueno, por aquí hace un discurso para las clases medias, otro para los informales, etcétera. ¿Cómo salimos de ese problema? Desde el punto de vista del planificador urbano, yo soy planificador urbano, y en determinado momento, al planificar un uso de suelo, estamos creando desigualdad social. Claro. Estamos creando valores diferenciales. Estamos excluyendo. Entonces, la narrativa me parece bien, pero a partir de ahí, ¿cuáles son las inferencias? En términos de política pública y en términos de creación de ciudadanía. ¿Cómo construimos el sujeto que crea el objeto que teóricamente se puede reclamar de ciudad? Y no salir con una esquizofrenia que de repente, bueno, pues, yo me apropio ese espacio porque llegué primero. Y a partir de ahí, como yo ya me bien, nadie se puede apropiar, pongo una cubeta y pongo eso. Entonces, al margen de una visión ideologizada, ¿no? De política, etcétera. No, así, desde el punto de vista probablemente académico, de cómo pasamos del análisis explicativo de prácticas narrativas, etcétera, a dar líneas, al menos que permitan abrir, romper con esa contradicción ontológica que sería la ciudad es de todos y no de nadie. Pero nada más una cosita más, me parece muy importante el manejo de los conceptos, pero también hay que tener mucho cuidado en no sobarlos demasiado, sino darles un sentido propio. Yo en particular de seguridad me parece importantísimo, fundamental. Yo trabajo gestión integral de riesgo de desastres y el problema fundamental es ese, la seguridad. El sentir la angustia de apropiarse del espacio público cuando uno sale de su casa y recluirse y negar la ciudad como locus de reproducción social. Me parece realmente que es muy sintomático de una descomposición social que no sabemos frenar. La cuestión de la estética no la entendí. Realmente por eso, la cuestión de la residencia me parece muy importante desde el punto de vista de mi campo, pero también hay que hablar de por ejemplo, de movilidad urbana sustentable. Yo siempre he dicho que hablar de movilidad sustentable en la ciudad es una contradicción a la esencia misma de lo que es la ciudad, que debería de ser la proximidad, no la no movilidad. A varios colegas planificadores les he dicho, hay que planificar para la no movilidad y no para la movilidad. Porque hay un desgaste brutal de recursos, de tiempo, de fuerza de trabajo, de todo. Entonces, cambiar un poco el chip, verlo al revés. Y entonces sí, plantearle pistas y referencias a el Estado, a ese actor, que teóricamente tiene la visión del todo, porque cada quien tiene su parte de la realidad cotidiana, con una racionalidad legítima, pero no estructura el todo. Por ejemplo, cuando subimos en un automóvil y pensamos como conductores, nos bajamos y pensamos como peatones, y con una contradicción en uno y otro en ocasiones. Entonces, ¿cómo construimos esa ciudadanía dentro de la negación misma que implica la informalidad? ¿Vicente? Pues yo igual, bueno, ya te había dicho que me gustó mucho el texto, lo disfruté mucho y
Pues digo yo, la verdad es que lo único que quiero hacer es así como subrayar unas cosas que me gustaron mucho y que a lo mejor, digo, si quieres reaccionar o no, pero yo quiero decir que me interpeló. La primera tiene que ver justamente con ese tema de asociar una especie como de mutación en los sentidos que se le atribuyen a seguridad y que ahora se le asocia esa parte estética. Yo siempre, yo hasta hoy, ya voy a cambiar, pero hasta hoy decía cosmética, y yo siempre decía que este gobierno era muy cosmético porque le importaba mucho aparentar. Digo, todos sabemos que la política de seguridad pública tiene dos componentes centrales. Uno es brindar seguridad y el otro es crear una percepción de seguridad independientemente de que haya más o menos seguridad, ¿no? Entonces yo siempre he pensado que estos gobiernos eran muy en términos de seguridad y de muchos otros eran muy cosméticos, pero ahora voy a decir estético, gracias a este texto. Entonces, no, me interesa mucho esa mutación de que la seguridad ya no está asociada a tener o no solo a tener una cabina de policías cada esquina, sino a que esté limpio, bonito y pintado y con un jardín. Es decir, si a la gente, o sea, es muy claro que a la pregunta de dónde se siente usted más seguro, en el Tianguis de Padierna o en Mazarik, la gente va a decir que en Mazarik, independientemente de que el índice delictivo sea 3 veces superior. Entonces, o sea, traer ese debate me parece que es genial y que hace mucha falta. Como en general, trabajos de este tipo hacen mucha falta porque la verdad es que tenemos pocos sobre México. Entonces, esa parte me interpela y me gusta mucho. También algo que es así como compartir una preocupación que tiene que ver con que nos pasamos denunciando efectivamente la criminalización de la pobreza, y yo siempre tengo el trauma de decir, bueno, ¿cómo denunciar eso sin mostrarse muy angelical de la pobreza? Porque inmediatamente uno cae en el otro lado, en que todos los que no traen un coche de los últimos 5 años son dignos de beatificación, al menos, si no es que de un altar. Y casi siempre estamos en esa ambigüedad. Es muy difícil sustraerse a eso, o al menos a mí me pasa continuamente, y en estos casos me parece más complicado porque efectivamente me cuesta trabajo pensar que que las víctimas de una política como estas dos, me cuesta mucho trabajo pensar que las víctimas sean victimarios. Y sin embargo, si observo prácticas concretas, seguro las hallo. O sea, que los desplazados en algún momento también son victimarios de otros. Y además, yo escuchando lo de los vicioficios, que me parece súper interesante, me aparece inmediatamente ese enigma sociológico o antropológico, no sé qué es, que consiste en decir, ¿por qué no hay estigmatización hacia ellos? O sea, para mí ese es el enigma más interesante que escuchaba la discusión después de tu presentación, en las diferentes cosas yo dije, wow, efectivamente hay un enigma. O sea, ¿por qué el franelero o el ambulante puede fácilmente ser víctima de una estigmatización por parte de, al menos quienes tienen la voz cantante, o sea, el ciudadano medio ilustrado que influye en los políticos, al que oyen pues, y el que vende camotes, pan y todas esas cosas, y tamales calientes, desde luego, ese. Es un gran enigma porque efectivamente en frío se le puede hacer el mismo reproche, o un reproche muy parecido. Entonces a mí eso me lleva a la pregunta de que quizá, como decía mi abuela, si el río suena es porque agua lleva, y entonces en los otros oficios que sí son estigmatizados porque posiblemente sí no sea totalmente injustificada una percepción un poco negativa, pero no sé, eso lo luego iba a decir, ya para no seguir usando mucho la palabra, pero me encanta esta idea de, además
que va contra cosas que yo mismo me he sumado a decir, pero me encanta esta idea de cuestionar que el ejercicio de la resistencia constituye en sí mismo una práctica de ciudadanía. O sea, se puede, o sea, resistir no necesariamente supone desplegar un atributo ciudadano, se puede seguir siendo totalmente excluido de esa condición a pesar de resistir y resistir y resistir, y eso me parece muy interesante porque finalmente sí compramos un discurso en el que la resistencia es una práctica ciudadana. Yo creo que en los últimos 5 o 6 años casi todos rezamos ese credo así como sin reflexionarlo mucho, y me parece muy interesante que alguien llegue y diga, no, a pesar de eso, fíjate que no, siguen estando excluidos de esa condición. Y creo que vale la pena como ampliarla, esa discusión, porque yo digo, es cierto, no, pero ¿cómo contestarles a los que dicen que sí, de una manera más, o sea, yo ya me convencí, pero ¿cómo los convenzo? Te pregunto, porque me gusta mucho ese cuestionamiento. Ok, bueno, gracias a los dos. En la primera, yo sí peco de antropóloga, y es que, o sea, es decir, mi interés, más que situarme en la normatividad y ver si la práctica se ajusta o no a la normatividad, es de verdad, es un poco desde la práctica tratar de repensar la normatividad y ver qué de lo normativo efectivamente no funciona. Entonces, en ese sentido, me cuesta mucho trabajo pensar en la traducción, es una limitación de la antropología, en la traducción de mi trabajo a cosas concretas de política pública. Creo que los urbanistas y planificadores deberían de hablar más con antropólogos y viceversa, un poco para... luego a veces a los urbanistas, cuando uno les empieza a decir, bueno, pero es que es más complicado, se les complica, entonces mejor, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa abierta para mí, no tengo muy claro cómo puedo traducir mi trabajo a la cuestión ya más de política pública. Por otro lado, creo que un análisis más fino de justamente de la negociación del orden urbano a nivel de calle puede informar positivamente al diseño de políticas públicas. Bueno, digamos, me voy a tu pregunta 2, que es como la que dices de que las víctimas son victimarios de otros, sin lugar a dudas. O sea, yo tengo una, digamos, creo que en el caso de estos dos grupos, o sea, es decir, un mercado ambulante, desordenado, caótico, que huele feo, en el que efectivamente atropellan a la gente porque los camiones se suben y se bajan en medio de Polanco, San Miguel Chapultepec, Condesa, Roma y Juárez, tiene, digamos, es percibido de manera distinta que ese mismo mercado digamos, en el centro de Iztapalapa, que nadie se va a preocupar porque lo quiten o no lo quiten. Y entonces, en ese sentido, o sea, justamente esta idea de la seguridad como una cosa también sensorial, por supuesto que hay mucha gente que pasaba por ahí y se sentía profundamente violentada. O sea, hay que tomar en serio esa, digamos, una señora que tiene que cruzar el paradero se sentía profundamente violentada. Esto tiene que ver también con cuestiones estéticas, de clase, ¿no? Lo que nos violenta a unos no necesariamente nos violenta a otros. Yo creo que la asociación, por lo menos, digamos, eso no lo puedo decir yo, pero la asociación que hay entre comercio ambulante y crimen, según Rodríguez Meneses, es absolutamente infundada. O sea, es decir, entonces una cosa es sentirme victimizado por, sí, digamos, sensorial o estéticamente, porque este lugar me parece feo, cochino, desordenado, es una cosa, y la otra cosa es si, digamos, si la victimización es que ese mercado está produciendo criminalidad. Yo no puedo hacer ese tipo de afirmaciones, no tengo las herramientas para hacer ese trabajo, pero los que sí las han hecho dirían no, o sea, un mercado ambulante no genera mayor criminalidad en sí mismo. En el caso, pero estos dos tipos, digamos, el mercado ambulante, que es una concentración masiva de personas, genera una disrupción a la idea de ciudad y de vida urbana que un señor vendiendo cositas en su bici desperdigado por toda la ciudad. O sea, digamos, justamente el sentido de violencia que eso te genera a ti como ciudadano, como urbanita, es muy distinto. En el caso, yo creo que, digamos, una de las explicaciones es esa. En el caso de los franeleros,
el franelero tiene una relación, es decir, la existencia del franelero es muy particular, porque a diferencia del mercado ambulante, que está, digamos, que está ahí en el centro del metro Chapultepec, sirviendo sobre todo a las clases populares que transitan por ese espacio, el franelero solo existe porque hay un clase mediero que tiene coche. Pues es otra relación, es decir, el franelero existe en una interacción cotidiana con un clase mediero como tú y como yo, que tiene un coche. Ahí la negociación, o sea, digamos, ahí la relación y la percepción de inseguridad es otra, porque no es un mercado que está allá que me da miedo, por el cual no quiero pasar, es un señor con el que tengo que negociar para dejar mi coche, y que además juega con esta cosa, es decir, el franelero utiliza la amenaza de violencia. Es decir, esa es parte de su chamba, hay que manejar el código, sí le cuido el coche, joven, pues, son 40 pesos, y sabes que si no le das te pueden rayar tu coche, pues. Entonces, esa relación no está exenta de una cierta violencia, por supuesto, o sea, es así, pero a la vez resuelve, es decir, si hay un franelero le puedo dejar mi coche y llegar a tiempo a mi cita. Entonces es una interacción complicada entre, y digamos, me parece que es de los trabajadores callejeros informales, es el único que depende de las clases medias. Es decir, no puede existir sin los conductores. El otro, los ambulantes que venden en el mercado Chapultepec, digo, puede ir un oficinista a comer tacos en el puesto, pero digamos, no está, ese mercado no está ahí para los oficinistas de Reforma. Está sobre todo para la gente que se baja del metro y tiene hambre y sube y baja. Entonces, un poco para responder tu pregunta, o sea, esta idea de víctima y victimización es bastante contextual, y en el caso del franelero es mucho más claro. O sea, sí, es decir, negar que el franelero ejerce una amenaza de violencia es no entender cómo trabajan los franeleros, pues. Pero a la vez ofrece un servicio, ¿no? Entonces es una relación muy compleja que vale la pena pensar. Pero un poco, una segunda parte a mi respuesta a tu pregunta, si tampoco se trata de decir que los pobres son buenos, o sea, no, digamos, no hay nada intrínsecamente bueno o malo en una condición de clase, pero sí señalar, y sobre todo hoy estaba releyendo el debate Bartra-Esquivel, no sé si te acuerdas de las clases medias, de que México es un país de clases medias, dice Bartra y Esquivel dicen, pero estás equivocado, es un país pobre. Digamos, lo que se juega en ese debate es justamente cómo pensamos al país. No es lo mismo decir, no, es un país de clases medias, que decir, no, es un país de pobres. Y en ese sentido, trabajar, digamos, estas formas nuevas de exclusión de personas que están en una situación de por sí precaria, me parece que es muy importante, digamos, nombrarlas con todas sus letras y ver, digamos, que es mi interés intelectual, ver cómo, o sea, esta esquizofrenia del liberalismo, pues es decir, liberalismo sin igualdad está muy complicado, pero los liberales no se quieren hacer cargo de la desigualdad, entonces pues resulta que no funciona el país como quisiéramos que funcionara. Entonces es un poco digamos, mi motivación más política, si quieres llamarlo de alguna manera, de por qué sí, sin romantizar a los pobres ni mucho menos, pues es importante como señalar que sigue habiendo muchas prácticas, o que las prácticas de exclusión y de marginalización tienen unas nuevas características que hay que entender. Y volviendo a mi pregunta, justamente porque no romantizo, yo no uso nunca la palabra resistencia. O sea, yo no veo a estas personas resistiendo, veo a estas personas adaptándose a una situación que cambió y que tienen que... o sea, yo no encuentro resistencia ahí porque teóricamente tampoco me interesa buscar resistencia, me interesa entender prácticas concretas en el espacio. Eso es un poco... Tenemos 10 minutitos más, entonces si quieres una o dos preguntas. Yo puedo 10 minutos. Bueno, intenta. Voy a hacer un esfuerzo. Tú no tienes 10 minutos, tenemos en la colectividad 10 minutos. No, pero digo, ya varios de mis comentarios ya comuniqué a Alejandra en otras ocasiones. Entonces no les voy a repetir. ¿Cuál? Nos hemos visto algunas veces. Y tampoco los que se hicieron aquí, que son todos muy buenos.
Hay dos puntos, yo creo que vale la pena, y no sé si son más, todavía tengo que decir si son más como sugerencias o preguntas. Entonces a lo mejor dices, bueno, está bien, lo tomo ya, con eso acabamos y 10 minutos. Fuera. La primera es que, releyendo el artículo ahora, porque ya tuve el privilegio de verlo anteriormente, yo creo que sí apoyaría mucho una discusión de la estética urbana, que casi no está. La palabra imagen, image, se menciona varias veces, pero una discusión de la imagen de la ciudad, de la estética urbana en esta época, incluso si sea breve, me parece que contribuyera mucho al artículo. Por ejemplo, la misma tesis, ¿no?, de Harvey, que es el image que importa hoy en día en la planeación de ciudades, ¿no? Que hubo un cambio en la planeación de ciudades, ¿no? y que digo, esto es algo que él escribe ya hace un par de décadas, pero que hubo un cambio y que toda la planeación de ciudades, todos los discursos acerca de ciudades en el mundo se ocupan de la imagen de la ciudad, más que en otros temas, que antes a lo mejor fueron más importantes, ¿no? Antes a lo mejor pues el diseño se dejó más a funcionalismo, o no sé qué, o más bien se enfocaron en otras medidas, también con políticas públicas. Yo creo que falta un poco discusión de la importancia de la imagen hoy en día, en términos de competencia entre ciudades, en términos de economía, en muchos términos, ¿no? Y no es, obviamente siempre fue importante, y si conocemos la literatura aquí en México sobre el fin de siglo, o sea, hubo mucho ocupación y preocupación sobre la imagen de la ciudad, ¿no? Muchos proyectos, pero la imagen cambia y su lugar en la vida política de la ciudad cambia. Entonces, ¿qué pasa hoy con la imagen, no? Y hay textos como Harvey y como otros sobre eso. Entonces, me parece que es necesario para tomar esas dos cosas, seguridad y estéticas, porque sobre la seguridad sí tienes. Y lo otro es tal vez pensar un poco más o posicionarte un poco más en este debate de la seguridad, inseguridad y su relación con el crimen, que fue muy presente hoy en la discusión. O sea, un tianguis representa realmente un peligro de ser víctima de un crimen o no. La Ciudad de México está en una transición de vuelta a los secuestros y todo, o no. Y a la luz de esas discusiones podemos interpretar la preocupación con la seguridad de los ciudadanos, que de pronto le da miedo una calle desorganizada como una reacción a una situación que se experimenta en México, de mucha inseguridad, mucha criminalidad, mucha violencia. Pero ¿qué pasa cuando volteamos la cabeza y vemos que los mismísimos procesos pasan en todo el mundo, incluso en ciudades súper seguras? Que la gente se encierra, que la gente no quiere ver interrupciones en la calle, que la gente construye muros, que la gente va a vivir encerradas, incluso en países, en ciudades donde realmente las estadísticas de crimen son muy bajas. Entonces, quizás realmente esta sensación y obsesión con la inseguridad, una posición radical no tiene nada que ver con la situación de seguridad en México. Justo viene de todos esos discursos internacionales de urbanismo, de planeación, o no solo, o sea, discursos, pero también modelos que se exportan. ¿Cómo construimos una nueva zona residencial? Bueno, lo dividimos en cerradas, ¿no? Y porque es lo que la gente quiere, o la suburbanización, ¿no? Es un proceso solo en México. Entonces, ¿te gustaría tomar esta posición radical que dice que entre el signo y la realidad hay un vínculo arbitrario y que tú lo que investigas es el signo? Es la sensación de inseguridad, la seguridad e inseguridad como un imaginario justo. Y ahí, bueno, si las estadísticas de crimen en los últimos 2 años han subido, en los últimos 5 años, se vuelve menos relevante, ¿no? Porque de pronto todo este proceso se integra
a un proceso mucho más amplio que vemos en muchos países. Y justo estaba discutiendo hace unos días con, no sé si gente aquí o otros, sobre en Bonn, en Alemania, donde no hay casi crimen. Y igual todos hablan sobre que quieren más policía en la calle y que quieren, ¿no? O sea, medidas más fuertes. Y no solo que no hay, sino las estadísticas van bajando, ¿no? Y todos los políticos los dicen, y todos los políticos prometen más policía y más seguridad. Lo que pasa ahí está vinculado, yo creo que sí, ¿no? Por esos discursos. O sea, hay que posicionarte tú. ¿Cómo ves, cómo entiendes este imaginario de miedo, de inseguridad que está dominante aquí en México? No, sí, pues creo que eso se vincula con la pregunta de Arturo. Y justo no lo tengo resuelto, por eso no me he posicionado. Pero sí, con estas ideas, o sea, creo que ya tengo más claridad de... O sea, yo creo que lo que diría es que son ambas cosas. Obvio, entonces sí, pero hay que explicitarlo y argumentar por qué. Sí. Bueno, ya, una última pregunta. Sí. Bueno, quizá un poco recuperando una de las preguntas que inspiran el seminario aquí es la pregunta de ¿quién gobierna cuando el gobierno no lo hace? Y aquí nos estás presentando dos escenarios de lo que están cambiando esa forma de funcionamiento de un paradero, o sea, tiene que ver algo con movilidad, y la cuestión de los franeleros y el estacionamiento, que también tiene que ver con movilidad. Y son dos dispositivos que tienen que ver con asociaciones público-privadas. En estas preguntas de quién gobierna cuando el gobierno no gobierna, cómo funcionan estos ámbitos del urbano, también es una pregunta obligada. ¿Quién se beneficia? ¿Quién está ganando? ¿Y qué está ganando? Tal vez un poco como lo que, haciendo eco con la pregunta de Nancy, es ¿qué gana el gobierno? ¿O qué gana el Estado? Pero también, o sea, ¿quién está ganando con estos nuevos dispositivos? Y la otra pregunta quizá que te hago es, o sea, las personas o los actores que están beneficiándose más, ¿son los mismos que están movilizando el discurso? O más bien, por ejemplo, los activistas estos de movilidad urbana sustentable y bicitecas, se apropian del discurso y lo hacen suyo, pero en realidad no están ganando lo que están ganando las personas o los actores que impulsan estos nuevos dispositivos de manejo del urbano, que están beneficiándose económicamente. Y ellos son realmente quienes ganan, independientemente de que ellos no aparezcan como un actor visible e impulsando este tipo de prácticas concretas. Y bueno, pues nada más. Ok, gracias. Mira, eso me permite decir una cosa que creo que no he dicho, y que es, bueno, ya dije que esta cosa que yo englobo, los expertos y activistas en movilidad urbana sustentable, son un grupo muy heterogéneo, diverso, que incluye desde activistas que son estudiantes de sociología en la UNAM hasta ingenieros que trabajan para, digamos, estas fundaciones o think tanks internacionales. Pero creo que sí hay es decir, estas ideas de ciudad los interpelan de manera muy importante. Es decir, son parte de su subjetividad, digamos, como urbanitas. Entonces, el que haya una bicicleta en la calle y que haya ciclovías, ganan muchísimo. Es decir, no es... creen firmemente, como lo creemos muchos aquí, que una ciudad con menos coches y con más bicicletas es una mejor ciudad. Entonces, si hay ciclovías, por supuesto que ganan, pues. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que tomarnos en serio también en esta cosa de matizar, que si no hay buenos y no hay malos. Es decir, hay que tomarnos en serio las convicciones, los deseos de estos actores, que efectivamente están construyendo una mejor ciudad. Digamos, lo que hay como en científicos sociales, lo que hay que hacer es analizar qué discursos reproducen, etcétera. Pero entonces ganan y ganan mucho, pues, pero no solo ganan en términos de que van a poder desplazarse en bicicleta, que es una ganancia enorme, sino en términos de que se está produciendo la ciudad, digamos, una mejor ciudad, una ciudad más incluyente, que además cuando habla una persona de biciteca que quiere una ciudad más incluyente, efectivamente quiere una ciudad más incluyente.
¿no? El chiste es cómo entiende la inclusión, etc. Entonces, ¿de qué ganan? Ganan. Y entonces, digamos, la ganancia no es en términos económicos, es, digamos, ganan muchos actores, ganan los dueños de casas en la Condesa porque sus casas valen más, porque ahora tienen ciclovías, pero además porque creen que, es decir, viven ahí porque quieren vivir en una ciudad con ciclovías, etc. Una cosa importante, y ustedes me corregirán, es que, digamos, la cuestión de la alianza público-privada no es una cuestión a la que, por ejemplo, ITDP o CTS Embark se opongan para nada. Al contrario, o sea, es un modelo de gobernanza, es el único modelo de gobernanza posible. El punto es cómo se negocia y qué gana la ciudad. Es decir, por ejemplo, la oposición incluso de personas de ITDP al CETRAM Chapultepec no era que es una asociación público-privada. Eso está muy bien. Lo que no está bien es que el privado se está llevando mucho más de lo que se necesita. Es decir, mientras se lleve lo justo, está bien, porque va efectivamente a construir, a producir un espacio mucho mejor y tal. Entonces, no, digamos, lo que quiero llegar es que no es los capitalistas se benefician y estos no, digamos, parte del modelo de esta forma de gobernanza en la que todos creen, ganan muchos, pues. No solo, digamos, de diferentes maneras, y sus formas de entender la ganancia son distintas. Muy bien, pues muy puntuales, muchísimas gracias, Ale. Muchas gracias a todos. No, ha sido, bueno, un gran espacio. Muchas gracias a todos. No, les agradezco muchísimo todos sus comentarios, preguntas, sugerencias. Pues muchísimas gracias, gracias a ti por compartir este espacio. Aquí ya creo que ya circularon unas hojitas para que si están interesados pongan su nombre, su correo para recibir información sobre el próximo seminario que será el mes que viene. Si no han escrito su nombre y su correo, por aquí van a estar con las hojitas ahí en la salida. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias.